¿Qué es? No te autoboicotees. Dígale a la persona que tiene a su lado: no sé cómo, pero no te metas el pie. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Mateo capítulo 7. Abra la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 7. Y vamos a darle lectura a partir del verso 9. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Mateo capítulo 7, verso 9. ¿Lo tiene? Aleluya. Dice la palabra del Señor así: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Voy a darle lectura nuevamente. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Me encanta la forma en la cual la palabra de Dios comienza a hablarnos directamente y cómo la palabra del Señor nos hace referencia al hecho de que si nosotros, siendo malos, no le damos a nuestros hijos algo diferente a lo que ellos nos piden, ¿cómo podemos llegar a pensar que Dios nos va a dar algo distinto a lo que nosotros le estamos pidiendo? A veces pareciera que en nuestra mentalidad tenemos a un Dios insensible en cuanto a nuestras necesidades, a un Dios al cual no le interesan nuestras aspiraciones y que Él nos va a dar simplemente lo que Él quiera. Y sabe una cosa, de acuerdo a este pasaje, no es así. Nuestro Dios es todo ternura, nuestro Dios es bueno. Y Él nos dará de acuerdo a aquello que anhela nuestro corazón. Esto es importante entenderlo en el sentido de que debemos tener una visión amplia y darnos cuenta que siempre que nuestros deseos estén dentro de su voluntad, Él nos los concederá. ¿Por qué? Porque están dentro de su propósito para nuestra vida. ¿Comprende? Ahora bien, hoy vivimos en un tiempo de gran oportunidad en el cual la iglesia debe abrir bien sus ojos para darse cuenta de aquello que Dios en su gracia le está concediendo a manera de oportunidad, a fin de que como pueblo de Dios trascendamos. La iglesia tiene que abrir sus ojos, amados hermanos. ¿Para qué cosa? Para que nosotros podamos ver las oportunidades que Dios está poniendo delante de nuestros ojos. ¿Con qué finalidad Dios nos bendice? Pues con la finalidad de que podamos trascender. Y es que muchas veces pasamos mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios su bendición, lo cual es muy bueno. Pero el problema es que nuestros sentidos no están enfocados. Es decir, muchas veces nuestros pensamientos, anhelos y deseos se encuentran en una dirección, pero nuestras acciones se dirigen en un sentido contrario. Y el motivo por el cual muchas veces no estamos alcanzando nuestros objetivos es porque aun cuando en el corazón de Dios está el concedernos lo que anhelamos, en la práctica nosotros mismos nos estamos metiendo el pie. Nos estamos auto boicoteando. En palabras simples, muchos de nosotros no estamos aprovechando las oportunidades de crecimiento y avance que Dios nos brinda, debido a que el mayor problema que enfrentamos no está fuera de nosotros, sino en nosotros. Y peor aún que verlo como un enemigo a vencer, ¿qué cree? Lo vemos como parte de nosotros. Y al percibirlo de esta forma, entonces aquello que nos está impidiendo avanzar, lo toleramos, lo solapamos y nos volvemos permisivos
hacia aquello que lejos de impulsarnos nos está limitando en gran manera. Y sabe, me refiero específicamente a nuestros malos hábitos. Si algo está impidiéndote aprovechar las oportunidades que el cielo trae a tu vida, no es el diablo, son tus malos hábitos. Muchas oportunidades que Dios está poniendo en tu vida no las alcanzas a disfrutar plenamente porque en tu vida hay malos hábitos. Escuche esto. Podremos ser una generación muy consagrada a Dios, una generación de mucha oración y con una pasión bien definida. Pero mientras que no tratemos con nuestros malos hábitos, no vamos a ser una generación de conquista. Mucha oración, mucha fe, pero malos hábitos. Y estamos orando y pidiéndole a Dios su bendición, pero nuestros malos hábitos nos ponen el pie. No es que Dios no esté respondiendo, es que Dios te está respondiendo a tu necesidad. El problema es que nuestros malos hábitos nos impiden asirnos de las bendiciones de Dios. Escuche esto. Si pudiéramos comprender lo afortunados que somos y lo poco que somos capaces de disfrutar de ese estado, nos daríamos cuenta que el principal problema en nosotros son nuestros hábitos. Eres una persona muy bendecida. Tienes habilidades, tienes capacidades, la gracia de Dios está sobre de ti. El problema que muchas veces estamos enfrentando y el por qué no podemos de alguna manera asirnos de las bendiciones de Dios y aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda es por causa de nuestros malos hábitos. Y necesitamos trabajar con nuestros malos hábitos si en realidad queremos cambios en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 16, verso 32. En la segunda sección del verso, la palabra del Señor dice así: más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Es de mucho más valor y de mucha más trascendencia el que aprendas a gobernarte y dirigir tu vida en la dirección que realmente vale la pena para ti, que el que conquistes una ciudad y que no tengas autocontrol en tu vida. El problema de muchos cristianos radica en que están buscando la respuesta a sus necesidades en derredor, cuando no están dispuestos a trabajar con aquello que internamente les está representando un obstáculo, o peor aún, muchas de las veces las oportunidades que llegan a su vida se ven limitadas o simplemente desaprovechadas a causa de los malos hábitos que toleran en su diario vivir. Una persona con malos hábitos es una persona que no va a poder vivir en la plenitud de vida que Cristo le quiere dar. Podrá sentirse muy espiritual, ayunará 2 veces por semana, orará todos los días, pero sus malos hábitos le están metiendo el pie. Y es algo con lo cual tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, déjeme decirle esto, no deberíamos de permitir que nosotros gobernaran malos hábitos. Porque se supone que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con esos malos hábitos? Pues es que son parte de mí. Yo soy así. Y al justificarlo lo toleramos y nos volvemos permisivos hacia esa área de nuestra vida que nos ha generado ya en el pasado muchos sinsabores, que ha sido la causa de muchos fracasos. Pero continuamos abrazándolo porque creemos que es parte de nosotros. Tener un mal hábito no es algo que se da de la noche a la mañana. Es algo con lo cual hemos estado conviviendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera, aun cuando en ocasiones nos resulte incómodo y nos haya ya generado bastantes problemas, continuamos tolerando y manteniendo en nuestra vida.
Un mal hábito generalmente te obliga a permanecer dentro de tu zona de confort. Y tenemos que aprender a lidiar con estas situaciones en nuestra vida. Porque mientras que no trabajemos con los malos hábitos que hay en nosotros, no tendremos posibilidad de crecer en carácter. No tienes permiso, a la luz de la palabra de Dios, de tener malos hábitos. Prueba de ello es que la Biblia nos enfatiza que como hijos de Dios tenemos el recurso del Espíritu Santo para vivir en victoria. Y esto definitivamente incluye el gobierno sobre nuestros malos hábitos. ¿No dice la Escritura que el espíritu que hemos recibido de parte de Dios es un espíritu de poder, amor y dominio propio? ¿Por qué no logramos gobernar sobre nuestros malos hábitos? Porque simplemente no les hemos dado la importancia que deberían tener. Los consideramos como parte nuestra, como de un defecto de personalidad. Y al solaparlo de esta forma, consentimos en que permanezca en nuestra vida. Tenemos al Espíritu Santo y Dios nos ha dado su Espíritu, ¿para qué? Para que tengamos el poder de cambiar nuestras actitudes, de cambiar nuestras conductas. La capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Y saben, muchas veces, como Acán, tratamos de esconder nuestros malos hábitos en lo más íntimo de nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? En algún momento dichos malos hábitos nos resultarán contraproducentes. De allí que necesitamos ser honestos con nosotros mismos, aceptar que hay conductas en nosotros que no nos benefician y necesitamos tener el valor y la convicción para trabajar en ellos y cambiarlos por un buen hábito. Tus malos hábitos pueden ser cambiados por un buen hábito, pero no va a suceder si tú primeramente no reconoces que hay fallas dentro de ti. Si se lo dejamos al Espíritu Santo, tú eres el alfarero, yo soy el barro, haz conmigo lo que quieras. No sea irresponsable en lo que a usted le corresponde cambiar. Muchas veces queremos dejarle a Dios la responsabilidad de lo que nosotros debemos de cambiar. Y eso apunta directamente a nuestra responsabilidad de nuestro estilo de vida. Si tenemos malos hábitos en nuestra vida es porque los hemos solapado. Es porque muchas veces los hemos considerado una parte esencial de nuestro existir. Y en razón de ello es que los toleramos. Y aun cuando nos han hecho tropezar una y otra vez, y aun cuando nos han provocado sinsabores una y otra vez, continúan allí. ¿Por qué? Porque no tenemos la convicción para trabajar en ellos y cambiarlos por un buen hábito. No es simplemente el decir, a partir de hoy voy a tener buenos hábitos. No, el adquirir buenos hábitos va a demandar mucho de nosotros mismos. Sin embargo, el tener malos hábitos no es algo que debería de sentenciarte y tampoco es algo que no podamos cambiar. Considere esto. Es importante enfatizar que mientras que no tratemos con nuestros malos hábitos, siempre tendremos un lastre que nos impida conquistar en la medida que Dios quiere. ¿Qué pasaría si usted, en lugar de tener malos hábitos, los cambiara por buenos hábitos? ¿Cuántos malos hábitos está usted consciente que hay en su vida? ¿Qué necesitas para cambiarlo? Voluntad, determinación, constancia, sacrificio. ¿Se da cuenta cómo el mal hábito se mantiene en nosotros en la medida en la que nosotros lo toleramos y lo consideramos parte de nosotros mismos?
Y ahí va a estar, porque el mal hábito de alguna manera te mantiene dentro de tu área de confort. No necesitas esforzarte para hacerlo. Pero ¿qué tal con el hábito correcto? Cuesta muchísimo. De ahí la razón por la cual muchos cristianos viven estancados en su vida secular y en su vida espiritual. Tienen malos hábitos. No, pastor, es que estoy atravesando por una escasez impresionante y trabajas, bueno, a veces. ¿Cómo que a veces? Sí, cuando tengo ganas y me siento motivado y algo siento dentro de mí que ese día será un gran día si trabajo. Y si sientes lo contrario, no. Entonces, en muchas cosas de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, nuestros malos hábitos nos están poniendo el pie y no nos hemos dado cuenta. Escuche esto, no todos los malos hábitos son pecado, pero muchos de nuestros malos hábitos pueden abrir la puerta a pensamientos y conductas pecaminosas. No todos los malos hábitos son pecados, pero alguno de ellos puede abrir la puerta a situaciones que si no tratamos en nuestra mente y corazón, nos van a llevar a pecar. ¿Qué de malo había en el hecho de que David decidiera tomarse unas vacaciones? Me refiero a David el rey. Cuando los reyes salen a la guerra, dice la escritura que David decidió no ir. Él prefirió descansar, no había ningún problema hasta ahí. El problema es que se le hizo el hábito de dormir demasiado y estar de ocioso. Y una tarde, cuando él salió de sus aposentos, vio a una mujer desnuda en la azotea de su casa y la codició en su corazón. El problema no eran sus vacaciones, el problema no era el hecho de que él tuviera necesidades físicas. Por eso tenía esposas, por eso tenía todo un harem para él. El problema fue que no le puso freno a sus malos hábitos y estos abrieron una puerta en su mente y en su corazón, llevándolo en una dirección equivocada. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Muchas veces pensamos que la solución a nuestros malos hábitos es que nadie los note. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ver la historia de Acán. Josué capítulo 7. Vaya allá, por favor, Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 2. Y dice la palabra del Señor así. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Lea conmigo. Pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Usted conoce la historia. Y es que Josué comienza a reclamarle a Dios y le dice: ¿para qué nos dijiste que cruzáramos y conquistáramos si al final seremos la vergüenza de todos los pueblos extranjeros que nos rodean? Y Dios le para su tren y le dice: mira, cálmate.
La razón por la cual no han podido conquistar y no han podido apropiarse de la oportunidad que tenían delante de sus ojos es porque Israel ha pecado. Más adelante la Escritura nos muestra cuál fue el pecado de Acán. Y es que él codició un lingote de oro, unas monedas de plata y un manto babilónico. Lo tomó y fue y lo escondió en el interior de su carpa. Si consideramos esta decisión de Acán como lo que muchos de nosotros llegamos a hacer con nuestros malos hábitos, el resultado es el mismo. Tratamos de ocultarlos de los ojos de los demás. Pero la realidad es que el problema está dentro de nosotros. Y no podemos aspirar a disfrutar de las oportunidades que Dios nos está brindando porque simplemente nuestros malos hábitos nos están poniendo el pie. Y tropezamos. Y volvemos a tropezar. Y volvemos a tropezar. Y Dios le dice claramente a Josué algo que deberíamos de considerar. Y él le dice lo siguiente. Verso 11, Josué capítulo 7, verso 11. Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Verso 12. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no estaré a su lado. No es que Dios no quiera bendecirnos. De hecho, a muchas de nuestras oraciones Dios ya ha respondido. El problema son nuestros malos hábitos. Y nuestros malos hábitos nos impiden poder abrazar la bendición de Dios. Consideren lo siguiente, vamos a hablar de cómo podemos trabajar en el cambio de hábitos. Para cambiar malos hábitos, necesitamos estar conscientes de que, número uno, el cambio es gradual. No puede usted forzarse a adquirir una conducta de la noche a la mañana y creer que tendrá éxito en ello sin que haya pasado ya un periodo de prueba. No por el hecho de que nos mentalizamos a que ya tenemos un buen hábito, significa que ya lo tenemos. Tenemos que trabajar en la idea, en el deseo, en el impulso, en algunos más adelante, pero usted necesita saber que el cambio es gradual. Vivimos en una generación que quiere resultados inmediatos. Y muchas veces por eso la gente desiste de adquirir un buen hábito, porque no ve el resultado en la medida que lo desea. Decía por ahí una imagen en internet: compré este libro que dice aprenda inglés en 15 pasos. Ya di 30 y no he aprendido nada. Fraude. Oiga, a veces vemos de esa forma la vida. Y para lo que nos propongamos, tenemos un mal hábito y debemos de saber que para cambiarlo por un buen hábito, el cambio será gradual. 2, el cambio requiere de constancia. Ya me voy a convertir en un cristiano de oración. A partir de mañana comienzo a orar todos los días de 4 a 5 de la mañana. Oh, es loable, pero ¿qué crees? Dudo que lo logres. Cuéntame cómo te va después de que lo hagas por un mes, si es que lo continúas haciendo. Porque el primer día puede ser que lo hagas, pero el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el décimo. Entonces, los cambios
de conducta en nosotros requieren de constancia. Debemos de saber que se sufre muchas veces para adquirir una buena conducta. Tu naturaleza pecaminosa no quiere orar. Tu naturaleza carnal no quiere ayunar. Entonces, convertirte en un cristiano de ayuno y oración te va a costar mucho más de lo que te imaginas. Pero muchas veces pensamos que es en automático, que oren por mí y me transfieran la unción del ayuno. ¿De dónde se sacan esas cosas? Deme la unción del ayuno, pastor, y a partir de ahora yo voy a ayunar fielmente. No. Es una disciplina espiritual que, como todas las disciplinas espirituales, requieren de constancia y sacrificio. Yo debo de saber que para cambiar una mala conducta en mí por una buena conducta, hacer el intercambio de malos hábitos por buenos hábitos, necesito evitar aplazar lo que ya determiné hacer. ¿Sabe? Podemos tener la intención de adquirir nuevos hábitos y buenos, pero nuestra mente comienza a jugarnos una trampa y es: hazlo después, al rato. O en el caso de las dietas, ¿verdad? Ya lo hiciste bien 2 días, atáscate 4. O sea, si continúo en una constancia hipercalórica, voy a ganar los kilos que haya perdido en mi micro o mini dieta hipocalórica. Y no es que no funcione, es que me está faltando constancia, sacrificio y entender que los cambios se logran de forma gradual. Y entonces viene el cerebro y me comienza a vender la idea de que puedo hacerlo la siguiente semana. Pues comienzas la otra semana. Dígale a su cerebro: así estás desde enero. Ya estamos en agosto. Y tu cerebro te sigue vendiendo la idea de que lo puedes hacer la siguiente semana. Nuestro problema radica en que tendemos a aplazar lo que ya determinamos hacer. ¿Por qué? Porque hacerlo me implica salir de mi área de confort. Y entonces hay un nulo trabajo con mis malos hábitos y van a permanecer ahí hasta que yo determine expulsarlos de mi vida. Yo necesito estar consciente de que las emociones no siempre cooperarán. Tú dices: a partir de mañana se les acabó su gordito, me voy a parar a correr todas las mañanas. No esperes sentir gozo cuando suene el despertador. Tu cerebro te va a empezar a bombardear y decir: ay, estás bien calientito. Y hoy nadie te despertó en la madrugada. Deberías de dormir 5 minutos más. Te los mereces. No seas cruel contigo mismo. Mira, has estado muy cansado. ¿Para qué te vas a correr? Descansa. Además, no te ves tan mal. Y entonces, mis emociones se unen a mis malos hábitos. Y entonces la fortaleza se hace mucho más grande. Y cuando yo digo: no, me voy a parar, tengo que hacer lo que determiné hacer, no esperes sentirte muy cómodo, porque tus emociones están de alguna manera renegando dentro de ti. Ya te estás poniendo tu pants, o ya estás arreglando tu mochila, o ya simplemente te estás poniendo los tenis. Y empiezan tus emociones a decirte: ¿y para qué? No lo hagas. Lo último que vas a sentir
al intentar hacer un cambio de hábitos, lo último es placer o satisfacción. El problema es que lo buscamos como lo primero. Hoy me voy a ir a correr y si me siento así, pero súper energizado y con mucha vitalidad, mañana vuelvo a la pista. ¿Sabes cómo te vas a sentir el siguiente día? Como si un tráiler te hubiera pasado encima. Y por eso la gente dice, no, pues mejor así. Y se justifican y de alguna manera solapan los malos hábitos en su vida. Surge una pregunta y la pregunta es, ¿por qué cuesta tanto instaurar un hábito? Según los expertos, dentro de ellos un profesor en psicología en Londres de nombre Benjamin Garden dice así: las personas pasan por 4 etapas interrelacionadas para formar una nueva rutina. Primero, deben tener la intención de formar un hábito. Segundo, deben contar con los recursos y habilidades necesarias para que éstas actúen sobre sus intenciones. Y tercero, deben repetir la acción en un nivel consistente. Si no somos consistentes en lo que hacemos, no tendremos resultados. La cuarta y última etapa requiere de que las personas permanezcan motivadas el tiempo suficiente para formar el hábito. Así que no es tan sencillo, porque lo primero que tienes que hacer es tener clara la intención por la cual vas a adquirir un nuevo hábito. Y bueno, después de eso, debes de contar con los recursos y habilidades necesarias para sostener tu intención. Tercero, tengo que estar repitiendo la acción en un nivel consistente. Y por último, debo de mantenerme motivado hasta que el cambio se logre. Todo queremos dejárselo a Dios. Y sabe, es bueno pedirle a Dios que Él trabaje en nuestro corazón, que Él renueve nuestra mente, pero muchas de esas oraciones no tienen una aparente respuesta, porque sí, Dios las responde, pero no las vemos realmente concretadas en nuestro estilo de vida, porque nuestros malos hábitos nos meten el pie. Nos estamos boicoteando. Y entonces el problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y hoy encuentro a un pueblo de Dios cuya motivación es débil. El pueblo de Dios no tiene motivaciones fuertes. Muchas veces sus motivaciones radican en qué es lo que la gente piensa. Voy a hacer la dieta por 2 días y voy a esperar a que alguien me diga, oye, ¿estás bajando de peso? Eso me motiva, sigo otros 2. Y si a los siguientes 2 nadie me dijo nada, no sirve. Dame un par de hamburguesas para consolarme. O sea, ¿de qué se trata? Hablar de los malos hábitos es hablar en esencia del nivel de carácter que tenemos para enfrentar la vida. A mayor número de malos hábitos en nuestra vida, menos carácter tenemos para enfrentar la vida. No debemos olvidar que la motivación más grande que puedas obtener la obtendrás de esa voz interior que grita tu convicción. Si no tienes convicción, estarás esperando que otros te motiven, que otros te den valor. Y no puede ser así la vida del creyente. ¿Comprende lo que le estoy diciendo?
Dile a la persona que tienes a tu lado, tú puedes lograr aquello de lo cual estás convencido que puedes lograr. A veces pareciera que nos limitamos tanto, pero la realidad, dichos límites no tienen que ver ni con nuestras actitudes ni con nuestras aptitudes, tienen que ver con nuestros malos hábitos. Y es ahí donde tenemos que comenzar a trabajar, pero en serio. Mire, algunos hábitos que nos están auto boicoteando. La lista puede ser mucho más larga, pero solo quiero mencionarle 9 cosas que pudieran estarle metiendo el pie en todo lo que usted está intentando realizar día tras día. Uno de los malos hábitos que llegamos a tener es que dependemos de lo que los demás digan para sentirnos motivados. Si estamos constantemente dependiendo de la aprobación de los demás, difícilmente vas a poder tener éxito en aquello en lo cual solamente tú creas. Porque llegan momentos en la vida de toda persona en los cuales tienes que emprender tu proyecto aun cuando los demás digan que es una locura. Aun cuando te encuentres solo, tienes que perseverar en aquello que deseas alcanzar. Pero si tú estás esperando de la aprobación de todo el mundo para sentirte motivado y hacer las cosas, entonces tu mal hábito te va a mantener lejos del éxito. Porque no todas las personas siempre estarán allí para echarte porras. Tienes entonces que aprender a dejar de depender de la aprobación de los demás para correr tras tus metas. Un mal hábito es esa dependencia hacia la aprobación de los demás. Yo no sé cuántos de ustedes puedan reconocer ese mal hábito en sus vidas, pero es un mal hábito. Aun cuando sea el del cónyuge o el de los padres o el de los hijos, necesitamos entender que va a haber ocasiones en las cuales, aun cuando las personas en derredor, por tal vez desconocimiento de nuestra visión, falta de entendimiento del propósito, puedan estar en contra de lo que queremos alcanzar, pero si realmente tenemos convicción en lo que queremos alcanzar, nos vamos a pastorear íntimamente para que el hábito sea alcanzado y podamos dejar de lado esa necesidad de aprobación por la cual hoy muchas personas no se atreven a emprender o alcanzar el éxito. Entonces, usted necesita trabajar en eso. Si usted tiene como un mal hábito esa dependencia de la aprobación de los demás, comience a trabajar en ello. Otro hábito que me pudiera estar auto boicoteando es dormir poco o dormir en exceso. ¿Qué tal duermes? Hay personas que duermen muy poco, 4 o 5 horas. Y hay quienes duermen que qué bárbaros. 16 horas al día, 18 horas al día. Los excesos, los extremos en nuestras conductas, tarde que temprano van a operar para mal en nuestra vida. Es importante en términos espirituales, pastor, ¿cuánto duermo? Sí. ¿Por qué? Porque eso me dice cómo administras tu vida. Y si estás dedicándole más tiempo a dormir del necesario para tu cuerpo, estás desperdiciando tu vida. Si estoy durmiendo menos del tiempo que requiero,
también me estoy boicoteando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no tendré la capacidad ni la energía para hacer mis actividades con excelencia. Para hacer las cosas a la mitad, cualquier persona las puede hacer a la mitad. Pero hacerlas bien requiere de compromiso. Y muchos de ustedes, déjenme decirles, y siendo honestos, no están cuidando del templo del Espíritu Santo en muchos aspectos. Y dormir es uno de ellos. Se avientan sus series en Netflix y se están durmiendo 3, 4 de la mañana. Algunos de ustedes están a las 3 de la mañana revisando sus redes sociales. Deberías estar orando si no tienes sueño. No estamos siendo buenos mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra vida. ¿Qué hábito malo está auto boicoteándome? Pues dedicarle mucho tiempo a actividades que merman mi productividad. Ya mencioné las redes sociales, pero no son las únicas. Hay otras actividades que pueden mermar muchísimo nuestra productividad, como esos 5 minutos para ir al baño, que se convierten en 50 minutos. Voy a peinarme. ¿Cuánto tiempo invertiste en peinarte? Para que al final no te gustara, te hicieras un chongo y te pusieras una dona. Ustedes mujeres saben de qué hablo. Yo ya no, pero ustedes sí saben. ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo en actividades que están mermando nuestra productividad? En las oficinas, por ejemplo, hay empleados que tienen por hábito llegar a la oficina y desayunar. No comienzan a trabajar si antes no desayunan. Pero claro, el tiempo del desayuno también deben de pagármelo. Y también el jefe debe de poner el café. Se avientan en el desayuno 30, 40 minutos. Y después, claro, no se perdona a la hora de la comida. Y si está buena la plática, nos podemos extender a la hora de la comida, que sea hora y media, hora 40 minutos. Y de ahí, claro, religiosamente hay que ir al sanitario. ¿Cuántas actividades están mermando nuestra productividad porque simplemente son malos hábitos en nosotros? Otro mal hábito que nos afecta muchísimo es cuando vivimos fuera de nuestra realidad financiera. Tenemos el hábito de gastar mucho y ahorrar poco. Hay personas que para gastar incluso piden prestado, pero necesitan gastar. Muchas personas hoy están lidiando con deudas. ¿Por qué? Porque viven fuera de su realidad financiera. Si mi realidad financiera no me da para darme ciertos lujos, la forma más sabia y sana de actuar es no dándomelos. Pero recurrimos a la deuda. ¿Cuántos hijos de Dios hoy están viviendo con deudas? Deudas al banco, deudas al tío, deudas al hermano en Cristo, deudas al de la tienda, deudas. Y hay personas que tienen el hábito de pedir prestado sin necesitar. Tienen dinero, pero no quieren usar su dinero. Piden prestado para arriesgar el dinero ajeno. Total, si se pierde, pues no lo voy a pagar porque el que me lo prestó ni lo necesita.
pero ya no arriesgue el mío. Hábitos. Que créame, nos están metiendo el pie. Otro mal hábito, ser impuntual. ¿A cuántos de ustedes en lo laboral el ser impuntuales ya les cobró alguna factura? No alce la mano, pero sí o no. Tal vez perdimos un estímulo, tal vez nos ganamos un reporte, tal vez incluso nuestra falta se asentó en un acta. Y es que, ¿cuántos reportes de retardos les tolerarían a ustedes en su trabajo? ¿3 semanales? ¿Sí? Hay algunas empresas donde eso es inadmisible. 3 semanales, no te lo admito. 1 al mes tal vez te lo pase. Pero 3 semanales, consíguete otro trabajo. ¿Sí o no? Pero no cambiamos el mal hábito. Queremos dormir muy tarde y nos levantamos pero corriendo porque ya se nos hizo tarde, porque los 5 minutitos se convirtieron en 40. Y entonces la empresa tiene que pagar el que yo llegando me maquille o desayune. Malos hábitos. Y Dios te dio la bendición de tener un trabajo, pero no aprovechas al máximo esa oportunidad por tus malos hábitos. Otro mal hábito que nos está auto boicoteando es el no cuidar lo que comemos. Escuche bien esto. A veces desquitamos nuestras emociones con la ingesta. ¿Ha escuchado usted el dicho, pastor sin panza no es de confianza? ¿Por qué se empleó tanto tiempo eso? Porque el grueso de pastores estamos barrigones. ¿Sabe por qué? Yo analizaba mucho, sobre todo el año 2015, que para mí fue el año en el que más engordé. Y yo analizaba mucho mis emociones, mis pensamientos y mis actitudes durante ese año. Y yo no sé para ustedes, pero para mí comer es un gran placer en la vida. Entonces todas mis frustraciones personales, ministeriales, familiares, las cambiaba por el consuelo que me daba comer. Era mi momento de premio. No quiero saber de nadie, no quiero pensar en nadie, me lo merezco porque no me siento bien y esto me hace sentir mejor. Comprendí a muchos pastores que su único momento de relax es cuando no están dándole consejería a nadie y tienen solamente tiempo para comer. Y créeme, muchas veces estamos comiendo y estamos pensando en nuestros problemas. Por eso la señal de satisfacción no llega pronto al cerebro y seguimos comiendo y seguimos comiendo, y a veces es más por una cuestión de preocupación, por una cuestión de estrés, que por el hambre que pudieras tener en tu cuerpo. Y algunos de nosotros no estamos cuidando realmente lo que comemos, sin importar que no seas pastor, ni apóstol, ni quieras ser catedral del Espíritu Santo. No, nada de eso importa. O sea, no estamos realmente cuidando lo que comemos porque tenemos malos hábitos. Y le hago una pregunta: ¿por qué no desayuna? Ay, pastor, ya parece usted doctor.
Estamos hablando de mayordomía. Pues la verdad, porque no me da hambre. Tal vez tu estómago no envía la señal, porque se está comiendo tus músculos. Y mientras se come tus músculos, le dio a la orden a tu cerebro de que la siguiente comida la convierta en grasa y la almacene en los espacios del músculo que se desayunó. ¿Comprende? No desayunamos, comemos mal. Es que no me da tiempo. Organízate. Decía mi suegra, todo con horario. Y no tenemos excusa mayormente los millennials de decir, es que se me va el tiempo sin... Tienes un smartphone, pon ahí el horario, desayuna, come, merienda, cena. Tenemos malos hábitos alimenticios, esa es la realidad. ¿Qué preferimos comer? ¿Una torta cebosa o una ensalada? Pues denme de esas tortas asquerosas. Yo tengo semanas deseando así una torta, pero eso es nada más como para darme yo cuenta de que ya no soy el mismo de hace años. De verdad. Luego quieres recuperar los malos hábitos de antes y te sientes tan mal que dices, ¡ay, muere! La semana antepasada me atreví a cenar Zucaritas. Me aventé 2 tazones con leche. No, hombre, yo estaba pero volando por tanta azúcar. Me sentía fatal. Fatal. Años atrás usted me hubiera dicho, a ver, aviéntate 2. Me aviento 4 tazones de Zucaritas. ¿Y eso afecta a mi espiritualidad, pastor? Sí. Sí. Porque si te alimentas mal, no rindes igual. Y no tienes la misma disposición para hacer lo que espiritualmente se requiere. No tienes la misma lucidez, no tienes la misma claridad, no tienes la misma energía. Afecta en muchas áreas. ¿Qué otro mal hábito me está metiendo el pie? Estar de ocioso. Si estamos de ociosos, estamos imaginando cosas que no nos constan y que nosotros estamos proyectando dentro de las posibilidades de un futuro inmediato, cuando en realidad no tiene nada que ver. Otro hábito que no deberíamos permitir es el de comparar nuestros fracasos a la luz de los éxitos de los demás. Mucha gente tiene el mal hábito de que fracasa en algo e inmediatamente voltea a ver al que sí tuvo éxito y comienza a, de alguna manera, desmotivarse aún peor. Y por último, este es un pésimo hábito: no esforzarnos en todo lo que puede provocar en mi vida un crecimiento espiritual. Hay gente que lleva años en Cristo y no es capaz de orar 1 hora de corrido. ¿Por qué? Simple, la oración es un hábito. Y si no oras, se ve. Se ve. Necesitamos entonces cambiar en muchas áreas de nuestra vida y tratar con esos malos hábitos. Mary Viñas dice así: nuestro cerebro recuerda todo aquello que viene haciendo de forma automática durante tantos años, hasta que lo educamos con nuevas conductas dirigidas hacia nuevos objetivos. Nunca se es demasiado viejo para adquirir buenos hábitos. Necesitamos nosotros simplemente ser renovados en la actitud de nuestra mente y entender que en la medida que maduremos, vamos a ver entonces la vida de forma diferente.
Concluimos con esta cita. En 1 Corintios capítulo 13, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vaya conmigo. 1 Corintios capítulo 11, verso 13. ¿Lo tiene? Primero los Corintios capítulo 13, verso 11. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Nuestros hábitos están directamente relacionados con la posición que queremos tener ante la vida. Si nos damos cuenta que los malos hábitos nos están afectando, sería muy inmaduro continuar solapándolos. Si su grado de madurez le da para cambiar, cambie. Porque créame que los malos hábitos no se van solos. Tiene usted que trabajar en ellos de forma constante y consistente, si lo que quiere es un cambio de conducta. De ahí que me atrevo a decir que como hijos de Dios necesitamos adaptar nuestros hábitos a las necesidades que son prioritarias en nuestra vida, de tal modo que podamos aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda y que de alguna forma ya nos ha dado las capacidades para llevarlas a cabo. Dios ya puso la oportunidad delante de ti. Dios te dice, tómalo, así como le dijo a Josué: entren y conquisten la tierra. Pero el problema son aquellos malos hábitos que tenemos escondidos en nosotros y que no aceptamos, que están presentes en nosotros. Tarde que temprano te van a meter el pie y te van a impedir disfrutar de toda la bendición de Dios. Así que, ¿por qué no comienzas a hacer hoy en la noche una lista de los malos hábitos que hay en tu vida? Y pregúntale a la gente que está en derredor y que le tengas confianza, ¿qué malos hábitos ves en mí? Te vas a sorprender. Pero aguanta calor, porque no te están agrediendo, te están describiendo. Porque a veces cuando nos marcan nuestros errores o nos marcan nuestros defectos, los sentimos como una agresión, cuando en realidad es una descripción. Así que atrévase, y si no tiene alguien que pueda decirle qué es lo que ve en usted, usted solito, frente al espejo, reconozco que estos son mis malos hábitos, y haga su lista. Ahora, en un lugar donde usted frecuente y que nadie más pueda ver esa lista, guárdela, y cada día vaya a ver esa lista y pregúntese qué está haciendo por cambiar esos malos hábitos. ¿Qué es lo que está haciendo? Tomemos la vida en serio, porque vale la pena vivirla bien. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.